La corrupción, una de las grandes plagas de la humanidad, presente en todos los países. No hay gobierno que se salve de no ser acusado en algún momento de algún acto de corrupción. Los escándalos de corrupción son la comidilla cotidiana en muchas partes. Sin embargo, la percepción que hay de cuán corrupto es un gobierno varía de país en país. ¿Usted cree que su gobierno es corrupto? Para hablar de esto nos acompaña, como siempre, el doctor Herbert Torres, uno de los directivos de Gallup. Bienvenido, Herbert. Siempre un placer tenerte con nosotros. Encantado de estar acá. ¿Cuál es el gran número, el número promedio del mundo, cuando a la gente le pregunta si creen que su gobierno es corrupto? No es bueno. Cerca de un 70%, 68% aproximadamente, de la población mundial en promedio piensa que hay mucha corrupción en sus gobiernos, en los gobiernos de sus países. ¿Y cómo se distribuye eso en diferentes regiones? Bueno, hay regiones como África, como los Balcanes, donde hay una percepción mucho más alta, porcentajes de 75%. Nosotros los latinoamericanos estamos como región en el cuarto lugar. 71%, un poco más de los latinoamericanos, en su conjunto piensa que los gobiernos son muy corruptos. Y luego hay regiones, Australia, Nueva Zelanda, donde está el porcentaje más bajo. 35%, alrededor de 35% en esa parte del mundo piensa que sus gobiernos son altamente corruptos. Y yo supongo que los países nórdicos también son muy bajos en cuanto a percepción de corrupción, ¿no? Sí, efectivamente, Dinamarca, esos países, Holanda, andan por el orden del 15% de percepción de corrupción. Y en los extremos del mundo, ¿quién es el más y quién es el menos? Tenemos países como Kenia, en África, donde 89% de la población piensa que el gobierno es muy corrupto, y países como Singapur, donde apenas un poco más del 2% de la población ve a su gobierno como un gobierno muy corrupto, lo cual es positivo porque habla de lo que es posible alcanzar. Es decir, un gobierno, en este caso un ejemplo es Singapur, puede generar en su población, hacerla sentir que es un gobierno básicamente honesto, porque 2.3 es un porcentaje y presumiblemente no es solo una percepción. Cuando solo el 2% de la población cree que no hay corrupción, debe ser que es verdad que en la vida cotidiana la gente no enfrenta la corrupción, ¿verdad? Así es, porque luego hay muchas otras preguntas que se hacen si las personas han tenido que sobornar a algún funcionario, etcétera, y uno puede encontrar correlación entre esas variables. En este programa hemos hablado mucho de Irán. ¿Dónde cabe Irán en toda esta conversación? ¿Los iraníes perciben a su gobierno como qué? ¿Como muy corrupto, Sí, menos corrupto? Cerca de un 70% de los iraníes ve a su gobierno como muy corrupto. Menos de 20% de la población cree que no es corrupto. Es decir, Irán está por encima del promedio mundial en percepción de corrupción. Pasemos ahora a América Latina. Dijiste que América Latina está en el cuarto lugar en el mundo en términos de percepción de corrupción. Así es. ¿Y dentro de América Latina cómo se divide eso por países? Bueno, dijimos que América Latina está alto, por encima del promedio mundial, 71 y tantos %. Dentro de América Latina, el país con la percepción más alta de corrupción es Puerto Rico, con 88%, es decir, un porcentaje extremadamente alto. Trinidad, Jamaica son países que están por encima del 80%. Y los países que están más abajo en términos de corrupción son Uruguay. Es el único país latinoamericano que tiene menos de la mitad de la población, 37%, con una percepción de mucha corrupción. El resto de los países, más de la mitad de la población, ve sus gobiernos como altamente corrompidos. Países como El Salvador, Chile están entre los más bajos, pero aún así bastante por encima del 50%. ¿Cómo explicas tú, Herbert, el hecho de que Puerto Rico, que es un estado de los Estados Unidos, un estado asociado de los Estados Unidos, que prácticamente forma parte de un país donde la percepción de corrupción es más baja, pero en cuanto pasa a Puerto Rico es la más alta de América Latina? ¿Cómo se explica eso? Sí, hay una diferencia entre Norteamérica y Puerto Rico del orden de 30 puntos. Es decir, la percepción de corrupción en Norteamérica es del 50 y más o menos 58%, y en Puerto Rico es como 30%, 30 puntos más. La explicación que yo le doy es que hay un tema de expectativas. Es decir, tienen como referencia al gobierno de Norteamérica, y por lo tanto perciben su gobierno mucho más corrompido de lo que lo perciben otros países de América Latina. De nuevo, es
es la referencia que tienen, que utilizan. ¿Y los países grandes de América Latina, Brasil, Argentina, México? Están en el orden de 66, 70%, Brasil, por ejemplo, 66%, Argentina, 80%, muy alta la percepción de corrupción. ¿Y esas percepciones dependen de si es un hombre o una mujer el que contesta las encuestas, si tiene un nivel educativo más alto, más bajo? Hay cosas interesantes, por ejemplo, la gente más educada tiene una percepción mayor de corrupción. Un porcentaje más alto de gente educada ve al gobierno más corrupta. La gente más rica también piensa que los gobiernos son más corruptos que la gente más pobre. La gente en las ciudades tiene una percepción mayor de corrupción que la gente en el campo. Efectivamente, esos son factores que inciden en la percepción de corrupción. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué relevancia tiene todo esto? Esto es sumamente relevante para la gobernabilidad, para la democracia. Es un área donde los líderes tienen que trabajar mucho más para construir credibilidad, para construir estabilidad, para construir gobernabilidad. Vemos que hay un espacio enorme de trabajo todavía en la construcción de transparencia, de percepción de transparencia en todos los países del mundo. Herbert Torres, siempre con sus muy interesantes estadísticas del mundo entero y cómo piensa el mundo sobre problemas muy actuales, todos nosotros. Muchas gracias, Herbert. Encantado. Y para terminar, unas imágenes exclusivas que nos fueron entregadas por los servicios de inteligencia del Imperio, quienes lograron penetrar una de las cumbres de jefes de Estado que ocurrió hace poco en América Latina. Vean. Una de las maneras de medir la democracia es ver cómo los poderosos toleran el humor. Veremos cómo los gobiernos representados en este video toleran lo que acabamos de ver. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares. Ojalá nos veamos la semana entrante.